Vamos a Salmos, capítulo 149. Salmos 149. ¿Lo tenemos? Déjame buscarlo a mí. Ok, ya lo tengo. Versículo 1 al 9, vamos a leer. Si usted me da permiso, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo y alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo. Que aún en sus camas griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanzas a Dios y hallen en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya. Alabado sea el Señor. La semana pasada tuve la oportunidad de compartir con ustedes un tema de adoración específicamente, donde el título era Adoración, la preparación para la conquista. Así le puse yo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando al pueblo de Israel todos esos años en el desierto. Ya se acercaba el tiempo donde ya iban a llegar a la tierra prometida. Y Dios los estaba preparando. Y parte de esa preparación les dio un mandato. Amen al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Parte de la preparación para alcanzar y pelear por nuestra conquista es llegar a desarrollar ese amor, esa adoración genuina que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Dios dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hasta cierto punto, y es algo que no lo comenté, hasta cierto punto no es que el Señor anda necesitado, por así decirlo, en mi opinión, porque si usted deja de adorar en esta tarde o se enoja con Dios o qué sé yo, Dios va a seguir siendo Dios. El hecho que yo cante más fuerte o menos, o que no adore a Dios, no minimiza a mi Dios y no lo hace grande, porque Dios ya es grande. Amén. Entonces eso me hace entender que la adoración es hasta cierto punto un beneficio para mí, para nosotros, porque nos trae a perspectiva, nos trae un enfoque, y ese enfoque es hacia Dios. Por eso es necesario desarrollar nuestra vida de adoración, porque eso nos ayuda a enfocarnos en Dios. Cuando adoramos, recordamos las cosas que Dios ha hecho. Cuando adoramos, nos acordamos de las cualidades que tenemos de nuestro Dios. Por eso es necesario adorar. Así que la adoración es una preparación para la conquista. Y lo que acabamos de leer en este salmo es interesante. Y va de la mano con el tema que hoy quiero compartir. Y es el segundo tema. Es adoración, guerra espiritual. Nuestra adoración no solamente nos prepara para conquistar nuestras promesas, la tierra prometida o esas cosas que Dios tiene para nosotros, sino que la adoración también es una llave, es una forma de nosotros también poder pelear. Muchas veces caemos en el concepto de que la alabanza es solamente para pasar un buen rato,
para alegrarnos, y creo que está bien alegrarnos y es bonito pasar un buen momento cantando a Dios en armonía, pero muchas veces tenemos ese concepto de alabanza y adoración que es algo, no sé, la kumbaya, paz y amor, pero hay algo más profundo. No sé, tal vez quise ponerle el título también a el lado oscuro de la adoración, pero no sé, suena como muy de miedo. Pero lo que quiero dar a entender es que la adoración también tiene un propósito más profundo que solamente hacernos sentir bien una tarde de domingo. Y lo podemos ver aquí. ¡Aleluya! Me llama la atención, y otro pastor una vez lo describió este salmo como un salmo esquizofrénico, porque comienza todo feliz. Déjeme leerlo una vez más y ponga atención así como suena. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que alaben su nombre con danza. Vea qué precioso. Porque el Señor se complace en su pueblo. Que se alegren a los fieles por su triunfo. Y algo pasa entre el versículo 5 y el versículo 6 donde el salmista se transforma. No sé qué pasó, se enojó. Que broten de su garganta alabanzas y que haya en sus manos espadas, filos, para que tome venganza en las naciones. Vea qué diferencia. Comenzó alegre, comenzó todo color de rosa, bonito, y un pronto a otro se le prende el switch al salmista y comienza a decir: para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de esos fieles. Y otra vez como que se calma otra vez, ¿verdad? Y termina así muy lindo. Aleluya. Alabado sea Dios. Medio esquizofrénico, ¿verdad? Medio Lucas, decimos en Costa Rica. ¿No hay ningún hermano que se llame Lucas? Ok, si no se enojan. ¿Sí hay? Ay, Dios mío. Puros Tomases y Mateos. Ok. Qué interesante. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Que hay un lado oscuro de la adoración. Hay un lado que es el lado de la guerra espiritual. Cuando nosotros nos reunimos para cantar, vemos, claro, nos regocijamos, danzamos, alzamos manos, es lindo, lloramos. Pero hay algo también, hay un propósito también profundo en lo que es la adoración, y es la guerra espiritual. Desde que se fundó o se estableció los Estados Unidos en 1776, dice que ha estado en guerra 214 años. O sea, de los 242 o 200 y pico años que tiene Estados Unidos de ser una nación, 214 años ha estado en tiempo de guerra. En otras palabras, de esos 200 y pico de años de existencia, solo ha tenido 21 años de paz. O sea, este hermoso país, yo no sé usted, yo amo este país. Por eso estamos aquí, ¿no? Yo sé que yo amo a Costa Rica, amamos a México, El Salvador, pero por alguna razón estamos acá. Porque Dios ha bendecido este país, porque Dios ha prosperado este país, porque Dios tiene un propósito con este país. Le guste a quien le guste. Es interesante que este país ha sido un país que ha influenciado el mundo entero en todo aspecto. En el lado del entretenimiento, con sus películas, con su música, su política, obviamente. Yo no sé su opinión al respecto, pero puedo decirle que, ya sea positivamente o negativamente, en mi opinión positivamente, este país ha sido una influencia grande en este mundo. Y qué interesante ver que algo tan grande como es este país ha tenido guerra desde su principio. Solo 21 años en toda la historia de él, este país ha habido paz.
Dice, no ha habido una década en los Estados Unidos que no haya tenido conflicto militar. Los únicos 5 años en la que los Estados Unidos no estuvo en guerra, así seguidos, fue durante la Gran Depresión. Si usted sabe de historia, esa Gran Depresión fueron unos años tremendos, donde no había trabajo, había hambre, hay una gran necesidad. Esos fueron tal vez los últimos o la última década donde los Estados Unidos no estuvo de guerra. Dicen que no ha habido un presidente libre de guerra, porque todos han tenido de alguna u otra forma un conflicto, algo que resolver, algo en que meterse, algún negocio. Ahora, con todo que amo este país, con todo que tengo la convicción de que este país hace cosas grandes y está para bendecir este mundo, que Dios tiene un propósito, me atrevo a decir que Dios tiene algo más grande para nosotros, su pueblo. Amén. Y voy con eso. Si un país ha estado en guerra desde su principio, ¿qué me hace pensar a mí que como hijo de Dios y sabiendo que Dios tiene algo grande para mi vida, para mi familia, que voy a estar sin guerra, que voy a estar sin luchas, que voy a estar sin pruebas, sin conflictos? Dios sabía eso al llamarme, Dios sabía eso al llamarte a ti. Muchos cometemos muchas veces el error de simplemente mostrar el lado bonito del cristianismo. Ven, tus problemas van a ser resueltos, es cierto. Ven, Dios te va a proveer toda necesidad, sí. Pero también existe el otro lado, el lado de la guerra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. En Romanos 8 dice que somos más que vencedores. Para ser vencedor significa que tenemos que tener una lucha, una carrera, algo para poder vencer. Necesitamos pelear. Amén. Significa que nosotros estamos llamados o escogidos para pelear, para luchar. El simple momento que nosotros le decimos sí a Jesús, entramos en una guerra, le declaramos la guerra al diablo, o el diablo nos la declara a nosotros, no sé cómo sería. Pero el asunto es que comenzamos a sufrir lucha tras lucha, o soy yo el único. Pero Dios nos ha dado algo que podemos usar para poder luchar, para poder resistir, como dice la Biblia. Y es la alabanza, es la adoración. Amén. El punto 1 que quiero reforzar, y esa es mi tesis, si usted se tuviera que ir hoy en la tarde, ahorita mismo, recuerde esto: su adoración es importante para la guerra espiritual que vas a enfrentar. Amén. Dice así, el punto número 1 es: mi adoración es la estrategia de ataque de Dios. Mi adoración es la estrategia de ataque de Dios. Si puede ir conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 30. Versículo 32. Y quiero que lo busque porque me llama la atención. El más 30:30. Isaías 30:30. Isaías 30:30. ¿Lo tenemos? Dice así: el Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo con rugiente ira y llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. Ahí está hablando de que el Señor está profetizando que el Señor va
a liberar a su pueblo y va realmente, en otras palabras, a desaparecer a sus enemigos y al enemigo de su pueblo de la faz de la tierra. ¿Ok? Sigamos leyendo. 31. La voz del Señor quebrantará a Asiria, la golpeará con su bastón. Dice mi versión, ponga atención al 32. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo serán al son de panderas, de panderos y de arpas. Cada golpe que el Señor quiera darle a su enemigo va a ser, dice, al son, en otras palabras, al ritmo, un ritmo como la batería, al ritmo de panderos y arpas. Vea cómo va de la mano la guerra espiritual de la adoración. Esa es la estrategia que Dios dice que va a usar en esta porción de la Biblia. La estrategia, ¿qué significa? Estaba viendo el significado, el original de esta palabra y dice que estrategia significa guianza de ejército. Guianza de ejército, ¿verdad? Qué interesante. Es un término de guerra. Es un término que lo utilizan compañías de mercadeo, que lo utilizan equipos de fútbol. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que vamos a usar para vencer al enemigo? Y parte de la estrategia es la adoración. Dice que el Señor va a dar golpe al ritmo de panderos y de arpas. Vea qué interesante. Entonces, la semana pasada vimos que el amor, la adoración es amor expresado. Qué interesante que cada vez que usted expresa su amor, algo ocurre en lo invisible, algo ocurre en el mundo espiritual. El Señor dice que comienza a golpear a sus enemigos. Comienza a derrumbar a sus enemigos. Muchas veces, obviamente, la lógica es totalmente lo contrario. Uno se imagina que para vencer nuestros problemas o situaciones difíciles hay que luchar carne con carne, ¿verdad? Golpe a golpe, ojo por ojo y diente por diente. Pero la Biblia siempre nos ha recordado que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La estrategia de Dios es diferente a la humana. La estrategia de Dios es adora. Alaba que yo voy a pelear por ti. Conforme tú vas dándole al pandero, al ritmo, conforme tú vas dándole al arpa, yo voy a pelear. Yo voy a derribar a esos enemigos. Esas cosas que te han tenido esclavo, esclava por muchos años, yo las voy a derribar por ti. Lo que Abel hace en la batería es algo profético, es algo de guerra. Cada ritmo va a ir haciendo que Dios derrumbe enemigos. That's why we have to practice, right? The time. Because if we don't have time, ¿te imaginas a Dios? Out of time. Es un joke de músicos. Never mind. Entonces, punto número 1. La alabanza, mi adoración es la estrategia de ataque de Dios. Punto número 2. Cuando yo entiendo y comprendo que mi adoración es la estrategia que Dios quiere usar para traer libertad, sucede algo, que también mi adoración es la muestra de mi confianza en la palabra de Dios. Y es la muestra de mi confianza que Él va a pelear por mí. Hay otra parte en las Escrituras, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, donde vemos esto mismo.
unos pueblos enemigos se habían juntado para hacerle guerra al pueblo de Dios, que estaba al frente, Josafat. Y dice que le llegó noticia a Josafat y le dijeron, oye, vienen estos pueblos a derribarte. Y así como usted y como yo, al escuchar eso, él tuvo temor. No así temor espiritual de Dios, que no, le dio miedo. Y fue y buscó la presencia de Dios. Y dice que Dios le dio palabra directa a Josafat. Y le dijo lo siguiente. Leamos en el versículo 16, perdón. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos. Ponga atención a eso. Y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. 18. Josafat y los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, dice mi versión. ¿Qué dice su versión? Adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Vea qué interesante. ¿Cómo canta usted? Cantamos muy bonito a veces, o sea, que no se escuche, muy educados. Te doy gloria. Te doy gloria. Aquí nos está enseñando que debemos de cantar a voz en cuello. ¿Cómo es voz de cuello? Demuéstremelo, vamos. Te doy gloria. 1, 2, 3. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A voz de cuello, vamos. Te doy gloria, gloria. A Jesús. Vamos aquí, a voz de cuello. Te doy gloria, gloria. Se está desinflando, vamos. Te doy a ti, Jesús. Este lado. Sé que hay menos personas. Le toca gritar, pastor. 1, 2, 3. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Ahí está, Aquí saben de lo que estoy hablando. Pero vea qué interesante. 20. Dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo allí y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Dice, después de consultar al pueblo, designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. En su versión tal vez pudiera decir, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. 22 dice, y tan pronto, me llama la atención esa expresión. Tan pronto, ¿qué significa eso? Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron. Tan pronto comenzaron a cantar. Eso me enseña que mi adoración es la muestra de mi confianza. Antes de que todo eso sucediera, Dios le dio palabra
a Josafat, dijo, no se preocupen. Mañana salgan, vayan a enfrentarlos, que yo me voy a encargar de esto. Esa fue la palabra. Y como respuesta a esa palabra, Josafat mandó al pueblo, a los guerreros que cantaran. Fue una muestra de confianza. Cuando tú cantas, cuando tú adoras, cuando tú vienes aquí a la iglesia o en tu casa, es una muestra de que tu confianza está puesta en Dios. Tu confianza está puesta en Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis con esto. Todos tenemos problemas, tal vez podemos tener en este momento problemas económicos, problemas legales, hay que ir a la corte. No vamos a quedarnos en casa y encerrados cantando todo gloria todo el día. Ahí Dios le dijo, vayan contra ellos, enfréntenlo. Tenemos que hacerle frente a nuestros problemas. Pero nuestra adoración es una muestra de nuestra confianza en Dios. Vamos a Salmos una vez más, Salmo 149. El versículo 4. Dice, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. A los humildes concede el honor de la victoria. Mi adoración, y es el punto número 3. Vimos el punto número 1. Mi adoración es la estrategia de ataque de Dios. Número 2. Mi adoración es la muestra de mi confianza en Dios y en su palabra. Número 3. Mi adoración es una muestra de humildad. Si hay algo que Dios ama, es el corazón humilde. Y si hay algo que mide nuestra humildad, muchas veces pensamos que humildad es vestirnos mal, no tener dinero. En Latinoamérica, por lo menos en Costa Rica, usamos ese término para decirle a una persona pobre, es una persona humilde. Y tenemos ese concepto distorsionado. Porque hay personas pobres que son muy orgullosas. Y llegamos a pensar que los ricos son orgullosos y más bien muchas veces es al revés. Hay gente rica que son muy humildes. Entonces humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es no pensar ni más de lo que yo soy, ni menos de lo que yo soy. ¿Y cómo se mide la humildad o cómo se demuestra la humildad? Tal vez eso es otro tema, otra enseñanza para otra ocasión, pero en este momento a mí me gustaría atreverme a decirles que la humildad se puede medir por nuestra adoración. ¿Por qué? Porque muchas veces se requiere humildad para alabar a Dios. Se requiere humildad porque muchas veces mi orgullo me impide levantar las manos. No quiero que me vean. Me siento incómodo. Porque yo sé, si levanto mis dos manos en alto como debiera, se me va a ver el ombligo. Y se van a reír de mí. Porque si me arrodillo, corro el riesgo de que se me van los calzoncillos. Mejor me quedo. No quiero que se burlen de mí. Porque si danzo, se pueden burlar de mí. Muchas veces la falta de adoración, la falta de expresión en nuestras vidas puede ser una muestra del orgullo que hay en mi corazón. ¿Se acuerdan de la esposa de David? Yo sé que el pastor les ha hablado de esa parte. Lo criticó, dijo, ¿cómo se atreve el rey de Israel? La versión, una traducción viviente dice, a mover el trasero, así dice.
a moverlo así, que se le vean todas las partes. Uy, no, es un comentario de orgullo. Pero David dijo, I don't care. ¿Cuándo fue la última vez que usted, y yo también, alabamos a Dios con esa actitud de I don't care? En esta tarde, para terminar, yo creo que pudiéramos pedirle perdón a Dios por nuestro orgullo. Porque ese orgullo ha impedido que mi adoración fluya de la manera que debe de fluir. Y mi adoración, al no fluir de la forma que debe de fluir, significa que no estoy peleando con la estrategia de Dios. Y tal vez por esa razón estoy experimentando tal vez derrota en la guerra. No te estoy diciendo que no vas a pasar guerras o pasar ataques. Lo que te estoy diciendo es que tal vez no estamos usando la estrategia para pelear esos ataques. Y todo se resume tal vez en eso, en que mi adoración es una muestra de humildad. Ya para cerrar, solo quiero repasarle los 3 puntos. Que recordemos que lo que hacemos todas las tardes, todos los domingos aquí, de 3 a 3:30, más o menos, media hora de alabanza, es simplemente cantar 2 cantos alegres y 2 tristes. Sino que tiene un efecto espiritual. Es una oportunidad, son 30 minutos de oportunidad para pelear, para guerrear espiritualmente. Termino contándole 2 anécdotas. Hace 3 semanas, si no me equivoco, finales de enero, tuve la oportunidad de ir a Maryland. Y en el servicio estaba yo dirigiendo la alabanza en esa iglesia. Y al final estaba una señora cantando normal, o sea, participando, alzando sus manos. Pero ya como a la mitad del momento de adoración, veo que ella estaba llorando y tal vez con un poquito más de intensidad. Y dije, wow, ok. Al final se me acerca y me dice, quiero darle este testimonio porque estoy pasando por un problema y no sabía qué hacer. Pero en el momento de yo cantar y de estar adorando a Dios, Él me habló y me dio la solución. Me dijo qué es exactamente lo que tengo que hacer para solucionar ese problema. Son en momentos como esos, como los que tenemos, donde Dios te puede dar la estrategia para pagar esa deuda, para salvar tu matrimonio, qué sé yo. Aprovéchala, porque no es simplemente por llenar un programa, de un servicio, de una reunión. Anécdota número 2, y con esto termino. Estaba en un pueblito en la frontera entre Texas y Nuevo México que se llama Hobbs. Yo estaba cantando normal, haciendo lo que se le llama mi presentación normal, ya sabía qué cantos, qué no cantos, pero en cierto canto estaba cantando Desata tu poder, luego venía otro que se llama Hay poder en el nombre de Cristo. Entre esos dos comencé a notar como un alboroto de este lado, de mi lado derecho de la gente. No sabía qué pasaba, solo noté como que algo me estaba distrayendo a mí, o sea, no sabía qué era. De un pronto a otro veo que una señora, con otra señora agarrada de la mano, venía corriendo hacia el frente y comenzó a hablar con uno de los organizadores de ese evento evangelístico, que por cierto era en un parque al aire libre. Y ya terminé y el organizador vino con el micrófono y dijo que tenemos un testimonio. Y el testimonio es que esta señora la habían traído alzada porque no podía caminar. Ahorita se me olvida el detalle, creo que tenía diabetes.
pero ya no podía caminar. Pero cuando ella comenzó a cantar hay poder en el nombre de Cristo y desata tu poder, dice que ella sintió sintió caliente, sintió fuego. Dice que se paró de la silla, ¿verdad? Y no solo eso, se paró, pero sintió que algo y se cayó. Y tuvieron que pararlo otra vez y se dio cuenta que comenzó a caminar, que podía caminar. Y eso fue el alboroto que porque ahí su esposo comenzó, ¡oh!, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso sucedió en el momento de alabanza. No digo que fui yo, pero fue en el momento que esa señora decidió pelear con su alabanza. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Yo te animo a que aproveches ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Porque ahí es donde pueden ocurrir los milagros, donde puede ocurrir la victoria. La adoración no es simplemente para alegrarnos, sino que hay un lado de guerra. Y me gustaría que tú lo experimentaras en esta tarde, de ahora en adelante. Puedes inclinar tu rostro. No sé si hay música de fondo, si pueden tocar algo. Igual que la semana pasada, quiero pedirte que le hagas esta pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo cambie en mi vida para poder ser un guerrero con mi adoración? Y es algo que solamente tú y Dios lo puedes saber, y que solamente Dios te está revelando. Tal vez te ha dado vergüenza cantar a voz de cuello. Tal vez has querido tal vez cantar normal, adorar normal, pero Dios te recuerda y te dice en esta tarde, yo quiero que tú vivas una vida de victoria. En el mundo vas a tener aflicción, vas a enfrentar problemas. El diablo anda como león rugiente, te recuerda en esta tarde, detrás de tu vida. Pero hija mía, hijo mío, yo te he dado la estrategia para que pelees. Y es la adoración. Esa es mi estrategia. Cada vez conforme tú cantes más fuerte, al ritmo de los tambores, al ritmo de las guitarras, del piano, yo voy a herir a tu enemigo. Yo voy a encadenar a ese principado que quiere atormentarte o que te estaba atormentando. Anímate a salir de lo trivial. Atrévete a comenzar a adorar de una manera, con una actitud de guerra. Pídele perdón si reconoces en tu corazón que tal vez ha habido un poquito de orgullo y no has tenido la humildad para adorar a Dios, para levantar las manos, para arrodillarte. ¿Cuántas veces has sentido de parte de Dios, hey, ve, arrodíllate al frente, ve, póstrate al frente, y tal vez no lo has hecho? Yo te recuerdo en esta tarde que tienes un Dios que te ama incondicionalmente. Te recuerda y te revela en esta tarde la estrategia para que vivas una vida de victoria. Y es que desarrolles tu adoración. En este momento te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias porque nos has hablado. Perdóname, Señor, porque muchas veces he hecho del momento de la adoración algo cotidiano. Perdóname, Señor, porque me he acostumbrado, tal vez ya sé los cantos que se pueden cantar. Tal vez sé las muletas que puedo decir al dirigir la alabanza.
pero perdóname porque tal vez no lo he hecho de corazón. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos cumplido con el horario, con el programa de un servicio, pero no te hemos expresado nuestro amor como debiera. Sigue trabajando en nosotros, Espíritu Santo, para que hagas de nosotros esos adoradores que tú quieres que nosotros seamos. Que la iglesia de Dios, de Roulette, se dé a conocer en los cielos, Señor, como una iglesia de adoradores, como una iglesia de apasionados y enamorados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha recibido algo de parte de Dios, denle un aplauso en gratitud a Él en esta tarde. Que el Señor les bendiga, familia.